Bacterias. Si recordamos, habíamos visto que la microbiología estudiaba virus, priones, bacterias, hongos, y para esto se basaba en ciencias. Una de estas es la bacteriología, que la misma denominación de su concepto nos dice pues que estudia. Lógicamente va a estudiar bacterias, ¿sí o no? Bien, entonces hay que hablar un poquito de las bacterias. Resulta que filogenéticamente hablando, se separan las células en dos tipos de acuerdo a la antigüedad, a cuál es más primitivo. Y en este aspecto, el más primitivo corresponde al grupo de las bacterias. Este grupo, que es el más primitivo, es el de las procariotas. Se llaman procariotas, y filogenéticamente separamos estas de las eucariotas. Habíamos dicho que habían ciertas diferencias, lógicamente tiene que haber diferencias. Si vamos a hablar de bacterias es porque estamos refiriéndonos a células procariotas, es decir, al reino Monera. Ya habíamos explicado los reinos. Entonces el reino Monera abarcaba lo que eran las bacterias y las arqueas. En este caso vamos a ver el estudio de ambos microorganismos. Vamos a hacer un poquito de la diferencia entre una célula procariota y una eucariota. Básicamente la diferencia radica en que las células procariotas, es decir, vamos a generalizar, ¿no? Hablar de las bacterias, es que éstas carecían de una envoltura nuclear. Es decir, las células bacterianas sí tienen un material genético, un DNA, pero no está como tal inserto dentro de una membrana nuclear como en las células eucariotas. Esa es una de las grandes diferencias. No es la única, pero es la, digamos, principal. Otra de las diferencias que vamos a encontrar entre una célula procariota y otras de las diferencias que podemos marcar es la ausencia de organelos. Recordemos que cuando hablamos de células animales o incluso de nuestras células, tenemos que cada una de nuestras células está compuesta por organelos, ¿no? Son como estructuras, como maquinaria que tiene dentro de la célula para hacer su funcionamiento. Es como nuestros órganos. Por eso siempre hago la analogía, ¿no? Una célula es como, al menos una eucariota, es como una versión pequeñísima de nosotros mismos. Bien, entonces esa es otra de las diferencias. Vamos viendo, ¿no? Uno, que las bacterias no tienen, se dice no tienen núcleo verdadero, es lo que se dice. Pero lo que no tienen en realidad es una envoltura nuclear o carioteca. Tienen el material genético disperso en el citoplasma, lo cual se denomina como nucleoide. Entonces, una de las diferencias que estábamos viendo era la carencia de carioteca. De hecho, el nombre también por eso, ¿no? Procariota y eucariota. Procariota quiere decir pro, significa es algo que está destinado a hacer algo, ¿no? Algo con fines hacia hacer algo. Por ejemplo, una pollada pro salud es algo con fines para algo. Entonces también se toma otra acepción para procariota, ¿no? Se dice que pro también significa antes de. Sin embargo, creo que el primer concepto es más válido, no es procariota. Pro es algo que va con miras hacia algo, con miras de hacer algo. Entonces, si nos percatamos, va con miras a hacer ¿qué cosa? Un núcleo verdadero, que es lo que es una célula eucariota. Eu significa verdadero y cariota viene del griego carion, que significa núcleo. Vemos como por la etimología nada más sacamos bastantes conceptos. Bien, habiendo hecho este preámbulo de separar, ¿no? Bueno, otra de las diferencias, habíamos dicho que las células procariotas carecían de organelas. De hecho, la única organela que tienen en común con las células eucariotas son los ribosomas, que ni siquiera son organelas, no son organoides. En fin, ¿qué más? Bacteriología, vamos a hacer el estudio ya más concreto de las bacterias. Aquí tenemos distintas formas de bacterias, incluso son especies ya. Vamos a ver si por aquí hay para explicar las formas o ya no. Bueno, no hay. Entonces expliquemos las formas.
No vamos a ver en la pantalla como tal, pero vamos a dejar en el video ya el que va a estar en la página. Ahí vamos a dejar las formas. Tenemos en primera instancia 4 tipos de formas básicas. No son las únicas, pero son los 4 tipos de formas básicas. Tenemos los cocos. Los cocos son estos de acá. Pimba. Ese es, por ejemplo, un coco. Son bacterias con forma esférica. Estamos viendo las formas, no olvidemos. El coco es una bacteria con una forma esférica. Este coco puede agruparse. Bueno, primero veamos los otros tipos. Tenemos el coco, ¿no? Que es de forma esférica. Hasta ahí está claro. Luego tenemos lo que es el bacilo. El bacilo, recordemos, bacilo de bastón. Tiene forma abastonada. Así como vamos a dejar en la imagen ahora. Tiene un aspecto cilíndrico, ¿no? Como pueden ver. Ese es un bacilo. Tenemos también lo que es el vibrio. El vibrio es un tipo de bacteria de aspecto más pequeño y de carácter en forma de coma. Por eso es un vibrio. Hasta vamos viendo 3 formas. Luego tenemos una variante entre espirilo y espiroqueta. Ambos presentan una forma espiralada, como lo indica su nombre. Sin embargo, el espirilo es más flexible que la espiroqueta. Estamos viendo los ejemplos aquí que estoy dejando en pantalla. Entonces tenemos cocos, bacilos, ¿qué más? Vibrios y los espirilos y espiroquetas. ¿Cuáles eran los flexibles? Los espirilos. Los que no son flexibles, las espiroquetas. Incluso tienen mayor angostura entre sus curvaturas. Bueno, ahora sí, esta es la imagen que nos deja aquí el slide. Sí nos puede ayudar a explicar las agrupaciones que pueden existir a nivel de estas formas que ya hemos visto. Por ejemplo, hablábamos del coco. Resulta que los cocos pueden agruparse en 2, en 4, en 8 y pueden agruparse en racimos, ¿correcto? Pero también pueden agruparse en cadenas. Entonces tenemos en primera instancia el coco que se une, que se unen 2 cocos, ¿no? Son 2 cocos. Cuando hay 2 cocos unidos reciben la denominación de diplococo. Es como lo que vemos aquí en el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que no sé por qué se llama Streptococo si es un diplococo. Bueno, este es el ejemplo de un diplococo. Está en 2. Es como que un coquito se une a otro coquito y forma una pareja. O sea, no es así, pero es un ejemplo, ¿no? Esos son los diplococos, que en realidad se forman por división, ¿no? Luego tenemos las tétradas. En vista de que no hay una imagen aquí, vamos a dejar una acá. ¡Pimba! Esos son las tétradas. Luego tenemos las sarcinas. Las sarcinas son cuando son de 8 a 16 cocos. Esas son las sarcinas. Siguen siendo cocos. Y cuando estos cocos forman cadenas, ¿cuál es el término griego para designar cadena? Es estrepto. Entonces, las cadenas de los cocos son conocidos como los estreptococos. Y aquí sí tenemos imagen. Tenemos el Streptococcus pyogenes. Este de acá. Este es el Streptococcus pyogenes. Y así es como se ve un estreptococo. Es una cadena, es una línea continua de cocos. Piógenes, ¿no? Este indica la denominación. Por cierto, un dato importante aquí a mencionar es que el nombre específico que le colocan a las distintas bacterias indica la enfermedad que va a provocar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un vibrio, ¿no? Que ya hemos explicado que tiene forma de coma. El vibrio cholerae. Cholerae se lee así, ¿no? Por el latín, porque es un término latinizado. El vibrio cholerae es el agente bacteriológico que provoca la cólera. Y si nos percatamos, el nombre científico está compuesto por dos nombres, ¿no? Es una nomenclatura binomial. Es una nomenclatura binomial que ya hemos visto en taxonomía. Resulta que el primer nombre, es decir, el vibrio, corresponde al nombre genérico. Y el cholerae es hablar del nombre específico. Entonces, el nombre científico tiene un nombre genérico y un nombre específico. El nombre genérico es el que está, porque hay varios, digamos, estreptococos, pero no hay varios piógenes. Entonces, como decía, ¿no? El nombre específico designa la enfermedad, ayuda a indicar
¿Qué enfermedad es la que provoca? Vibrio cholerae, que provoca el cólera. Streptococcus pneumoniae o neumonía, que podemos deducir por el nombre específico, que provoca pues afecciones a nivel del tracto respiratorio. Perfecto, espero que se haya entendido eso. Bien, estábamos hablando de los estreptococos. Luego pasemos a hablar de cuando los cocos forman como un racimo de uvas. Voy a dejar una imagen así real, pimba, así es como se ven los estafilococos. Estafilococo es cuando forman un racimo, una zarcina. No un racimo, mejor dicho, un racimo parecido a una uva. Y precisamente tenemos un ejemplo aquí, que es el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que constantemente está pululando en todos los ambientes, por lo cual su carácter patógeno no es tan elevado, a menos claro que el sistema de la persona sobre la cual recae pueda estar muy bajo su sistema. Bien, de igual manera los bacilos también se unen, pero los bacilos se unen más que todo en cadenas. Y si las cadenas de los cocos se llaman estreptococos, ¿cómo se llamarán las cadenas de los bacilos? Lógicamente, ¿no? Son estreptobacilos. Estreptobacilos. También hay una forma intermedia que es conocida como un cocobacilo. Tiene la característica de un coco, pero también es un poco alargado como un bacilo. Eso era un datito que quería mencionarles. Bueno, del vibrio ya hemos visto que el ejemplo tiene una forma así pequeñita. Acá no se denota muy bien, pero en la imagen que dejé al principio, ahí sí vieron cómo es como una comita. Luego, espirilos y espiroquetas. En este caso no hay tanto que explicar, no son un tanto filamentosas, tienen este aspecto de culebrillas, pero microscópicas. Y tenemos ejemplo al Treponema pallidum. Treponema pallidum. Agente causal de la sífilis. Bueno, aquí tenemos gran variedad de bacterias, vamos a mencionarlas ya, desde el principio. Tenemos el Staphylococcus aureus, tenemos el Clostridium botulinum, Klebsiella pneumoniae, el Clostridium tetani. El Clostridium tetani. Por tetani, ¿qué nos podría indicar? No me vas a decir una infección a las tetas, ¿no? Es más que todo por la enfermedad que provoca, ¿no? Que es el tétano. Bueno, pasemos al siguiente slide. Importancia de la bacteriología. Entonces vamos a darle charla. Papel de las bacterias en los ecosistemas, dice. Bueno, el papel que tienen es reciclar los nutrientes y elementos como el carbono. Hay que recordar que la mayoría de los microbios, generalmente las bacterias, constituyen una gran masa muy importante en la Tierra. Y bueno, cumplen ciclos vitales, como por ejemplo, intervienen en los ciclos de los elementos químicos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Si hemos escuchado hablar de los ciclos del carbono, del fósforo, etc., pues ahí están interviniendo las bacterias, ¿no? Por eso dice papel de las bacterias en los ecosistemas, más que todo en las tierras. Sí deben haber oído de las bacterias nitrificantes, ¿sí o no? Por eso dice que el reciclado de nutrientes y elementos como carbono, nitrógeno, azufre, etc. Todo esto depende de las bacterias. Al descomponer los organismos muertos, cuando un organismo muerto se descompone, esa materia que se ha descompuesto se le conoce como materia orgánica. Sin embargo, si es que se descompone un plástico, es una materia inorgánica. Entonces, si se descomponen estos organismos muertos, es decir, se pudren, pasa su proceso pues, de degeneración, también llegan bacterias que comienzan a alimentarse y a liberar gases, por eso es que los muertos huelen. Dice que devuelven al ambiente estos elementos. Cuando descomponen los organismos, dice, devuelven al ambiente esos elementos para que estén disponibles para otros seres vivos. Así es que ellos cumplen con estos ciclos. Muchas especies de bacterias viven como simbiontes. Término muy importante. En microbiología al menos hay que entender 3 términos: mutualismo, simbiosis y parasitismo. ¿Mutualismo qué es? La misma denominación lo indica. Mutualismo es trabajar, o bueno, es la ayuda mutua entre distintos organismos. No hay tanto que explicar ahí. Es la ayuda en todas las partes que se presentan en esta unión, digámosle. Es decir, si A le ayuda a B, B le ayuda a A. Perfecto, ese es mutualismo. Es la ayuda mutua
que efectúan dos organismos. Ejemplos tenemos a los líquenes, ¿no? Los líquenes que son hongos son hongos que se unen pues a organismos fototrópicos, que bien pueden ser algas o bien pueden ser cianobacterias. Ambos tienen beneficio. Y simbiosis también es un término que, si bien se utiliza en biología para designar este tipo de asociaciones como el mutualismo, el comensalismo, etc., en microbiología tiene otro concepto semejante, pero un tanto difiere un poquito. Simbiosis quiere decir, en su término etimológico, vida en matrimonio, vida en unión. Entonces, simbiosis no es más que la relación entre organismos. Es así de fácil. Sin embargo, cuando esta relación, que debería ser equilibrada, por una parte rompe ese equilibrio, es decir, uno de los organismos comienza a aprovecharse del otro, esto es a lo que se denomina parasitismo. Parasitismo. Entonces, ¿cuándo es parasitismo? Cuando uno de los organismos comienza a alimentarse, a valerse de otro organismo conocido como huésped, y pues no solamente se alimenta de este, sino que va a vivir a expensas de este, va a parasitarlo y le va a provocar daño. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, con un comensal. Un comensal es un ejemplo claro, es la flora que tenemos, la flora bacteriana. Sabemos que estamos constituidos por una gran cantidad de microbios en nuestro cuerpo. Incluso se estima que la cantidad de microbios que nosotros tenemos es mucho mayor a la cantidad de células que nos componen. Y muchas de estas viven a nivel de nuestro tracto digestivo, pero como comensales, es decir, organismos, microbios, pueden ser bacterias, que utilizan nuestro tracto como un hábitat, se alimentan con lo que nosotros comemos, pero le brindan protección a dicha parte del tracto digestivo. Le brindan protección, le brindan vitaminas, etc. Entonces esto es lo que sería, eso sería mutualismo. Sin embargo, hay otras bacterias que simplemente comen, pero no afectan, pero tampoco le hacen bien. Es decir, simplemente son comensales, ¿no? Como alguien que llega, se come tu pan, pero no te afecta. En cambio, el parásito es como que venga, se coma tu pan en tu desayuno y te golpee. Más o menos así, una analogía. Por eso dice acá, muchas especies de bacterias viven como simbiontes en otros organismos. La piel y el aparato digestivo tienen una flora normal. Como decía, ¿no? Los microbios, incluso se especula, no se especula, se está demostrado que el número de microbios que tenemos es mayor al número de células que nos componen, y que generalmente están como comensales o como mutualistas en nuestro cuerpo, ¿no? Están en todas partes, en nuestra córnea, en nuestra piel, en nuestras mucosas, etc. Lógicamente, si hablamos de bacterias, siempre imaginamos enfermedades, porque es como se han hecho conocer, pero tienen efectos benéficos, como por ejemplo reducir la susceptibilidad a las infecciones. Esos son los efectos benéficos de la flora bacteriana, conocida también como la microbiota, que es la cantidad en masa que nosotros tenemos de estos microorganismos en nuestro cuerpo. Entonces reducen la susceptibilidad a las infecciones. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias que están colonizando, digamos, el colon, y si llega una bacteria desconocida, ellas no van a dejar que les roben su lugar, la van a botar. Entonces, de alguna manera también les brinda una protección, ¿no? Les brinda una protección antigénica, les brinda un poco de inmunología al tener la presencia de estas bacterias. ¿Qué más? Previene la colonización por bacterias patógenas también, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli, que está a nivel del intestino grueso, es una bacteria que es comensal, funciona como comensal y que no provoca daño alguno. Pero sin embargo, si es que llegan bacterias así desconocidas y de carácter patógeno, estas bacterias las van a matar. No van a permitir que vengan unas desconocidas a acaparar el lugar que ellas ya han tenido. ¿Qué más? Habíamos dicho también que producen algunas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K y la vitamina B12. B2 y B12. ¿Sí? ¿Qué más? Estimulan el desarrollo de tejido linfático en la defensa. Justo lo que les mencionaba. Aumentan el sistema inmune.
¿A partir de qué? Del estímulo que ellos van a generar en los centros linfáticos que están transcurriendo en nuestro cuerpo. Por eso intervienen en la defensa. También hay efectos nocivos, lógicamente. La competencia por nutrientes, muchas veces estas bacterias se pelean porque no hay suficiente alimento. Entonces tienden a realizar un mecanismo conocido como la esporulación. O bueno, claro, la formación de endosporas. Que es básicamente como un mecanismo en el cual ellos únicamente encierran su material nuclear, ¿no? Lo encierran en una cápsula y luego todo su cuerpo lo degradan. Y resulta que esta cápsula que ha abarcado todo el material genético se denomina espora o endoespora. Esta endoespora no va a realizar ninguna acción metabólica, por lo cual no va a desgastar energía y puede estar largo tiempo, está vivo todavía, puede estar largo tiempo conviviendo hasta que encuentre un lugar que tenga los nutrientes suficientes y que tenga un ambiente propicio. Por eso dice la competencia por nutrientes es muy riesgosa. Incluso hay un sensor quorum conocido en la bacteriología en que las células, cuando se dan cuenta que ya no hay nutrientes, todas se ponen de acuerdo y forman estas esporas, esperando que el ambiente nuevamente vuelva a ser propicio. Perfecto. Enfermedades. Bueno, aquí nos dicen hay caries. La caries es provocada por una bacteria, ¿no? Conocida como el Streptococcus mutans, que nos genera la placa odontológica, la placa dental. Enfermedad periodontal, diarrea. Diarrea, ¿no? La diarrea en realidad tiene bastantes agentes etiológicos, así que mencionarlos creo que estaría de más. ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto, entonces vayamos a ver enfermedades producidas por bacterias. A ver, como habíamos dicho, el nombre específico nos indica qué enfermedad provoca, ¿sí o no? Habíamos dicho eso. Peste. Dice Yersinia pestis. No sé si habremos oído de la Yersinia pestis o de la... bueno, esto se conoce más, se recuerda más por esa época negra, esa época en la que se diezmó una gran población de la tierra. Es la época pues de la peste negra. Esta peste negra resulta que fue provocada por una bacteria. Una bacteria conocida como la Yersinia pestis. Se pensaba que las que portaban la Yersinia pestis eran las ratas que llegaban pues en las embarcaciones de países europeos. Sin embargo, para esta época estaba nuestro gran, bueno, era un doctor que más es conocido ahora por ser un predictólogo, ¿no? ¿Cómo es que se le llama? ¿Cómo es que se le dice a Nostradamus? Tienen un nombre. Ya bueno, entonces resulta que en este tiempo estaba Nostradamus, que olvidé la palabra. Olvidé la palabra de cómo es que le dicen ahora. Pero en sí Nostradamus fue un reconocido médico de esta época, ¿no? Que se encargaba de curar a las personas pues que presentaban estos bubones, ¿no? Que es uno de los signos ya casi finales de esta enfermedad. En fin, todos pensaban que era por la rata. Sin embargo, se llega a descubrir que en realidad el que portaba la bacteria como tal era la pulga. Y que la pulga en sí era un vector, pero utilizaba un hospedero que era la rata. Y la rata pues transmitía la enfermedad, ¿no? A partir de la pulga. Eso es muy conocido en la peste negra, producida por una bacteria. Tuberculosis también tuvo su historia. Mycobacterium. Por cierto, me olvidé un dato interesante. En la peste negra resulta que los doctores tenían una característica muy peculiar para atender a los enfermos. Ellos utilizaban unas máscaras en forma de pico, así como vamos a dejar aquí en la imagen, pimba, algo así. Esas máscaras se dice que... Bien, esta máscara decían o tenían la idea de que impedía que la bacteria ingrese pues a la mucosa, ¿no? A las mucosas de la cara. Por eso los doctores de esa época de la peste negra, de la peste bubónica,
Resulta que los médicos creían eso, ¿no? Utilizaban estas máscaras por eso. De hecho, deben haber visto estas máscaras en alguna película o algo por el estilo. Tuberculosis. La tuberculosis, Koch, ¿no? Nos viene a la memoria Roberto Koch. La tuberculosis es provocada por una bacteria conocida como... Es un bacilo, por cierto. Conocida como la Mycobacterium tuberculosum o Mycobacterium tuberculosis. Conocido como el bacilo de Koch, ¿no? por los tratados que hizo Robert Koch, que en realidad es Robert Koch, ¿no? Porque es un término alemán, no se pronuncia Koch. Bueno, sífilis ya habíamos dicho, ¿no? Que era provocada por el treponema pallidum. Y aquí estamos viendo imágenes también de bacilos más que todo. En fin, cólera, el Vibrio cholerae. En el siglo XX, muchas personas en el Perú se dice que murieron de cólera. Anthrax. El anthrax. Aquí entra a tallar un personaje muy importante también de la microbiología. ¿Hablamos de quién? Sí, precisamente Louis Pasteur, ¿no? Louis Pasteur es el que separa, de hecho, la bacteria anthrax del ganado o ovejuna, lógicamente, que estaban pues siendo afectados y diezmados en gran cantidad, estaban muriendo. Y él separa pues el agente etiológico, que era el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis, que la meningitis. Esta es provocada por la Neisseria meningitidis. Como les dije, el nombre específico nos indica la enfermedad que provoca. Acá justo hay una imagen abajo de una meningitis bacteriana. Por cierto, hay meningitis bacteriana y meningitis viral. ¿Cuál es la más peligrosa? Todos dirían que la viral, pero no, la bacteriana es la meningitis más peligrosa. ¿Qué más? Protozoología. Habíamos dicho que uno de los agentes de la microbiología estudiados eran los protozoarios, y la ciencia que abarca todo este estudio es la protozoología, que abarca el reino protista, o sea, es decir, todo el reino protista está presente aquí. Hay muchos, los protozoarios en primera instancia vamos a dividirlo en tipos, ¿no? Hay lo que están los flagelados. Los flagelados son, o mastigóforos también se le llama, son los que presentan flagelos, como los que vemos acá en la imagen derecha. Luego tenemos los ciliados, que presentan cilios, como el que vemos acá en la imagen izquierda, que es un paramecio. Tenemos también los risópodos, ¿no? Los risópodos, o conocidos como las amebas. Y tenemos también lo que son los sarcodinos, en realidad también es un sinónimo. Entonces bien, sarcodinos, ¿no? También, son categorías, ¿no? Son sarcodinos o risópodos, cuando hablamos de las amebas. Y también hay otros que son conocidos como los apicomplexas, que en su mayoría son de carácter patógeno. Entonces recordemos, tenemos los ciliados. A ver, vamos a ver qué hay más acá abajo. Bueno, si hay datos. Ya resulta que en los ciliados solo se conoce, al menos en protozoología médica, se tiene entendido la presencia de un único agente causante de enfermedades, que es el Balantidium coli, que provoca un tipo de disentería también. En el caso de los flagelados o mastigóforos, en este caso sí encontramos bastantes agentes patógenos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrarnos con el agente causal del mal de Chagas, por ejemplo. Hablamos del que tiene su kinetoplastón. Recordemos del mal de Chagas, Trypanosoma cruzi. Tenemos los tricomonas. Tenemos la Yardia lamble, por ejemplo, que está acá la imagen, ¿no? En su fase esporozoaria. Y en su fase de reposo. Y acá tenemos ejemplos de risópodos. De risopodios o risópodos también se les llama a las amebas. Tenemos aquí ejemplos claros que provocan enfermedades. La entameba histolítica, causante de la disentería amebiana. Entameba histolítica. En el nombre específico nos indica qué lesiones provoca. Entameba, ¿no? Ya nos dice que es una ameba. Pero histolítica. Resulta que esta entameba
se aloja a nivel del tracto digestivo inferior, es decir, a nivel de los intestinos. ¿Y qué es lo que hace? Histo es tejido. Histo es tejido. Lítico viene de lisis, de destrucción, ¿no? Recordemos los lisosimas. Entonces esta entamoeba lo que hace es romper, destruye, degrada tejido. Por eso hace agujeros en la mucosa intestinal. Por eso es muy dañino y muy perjudicial tener la entamoeba histolítica. Y tenemos la Entamoeba coli. La Entamoeba coli, a diferencia, es un protozoario, es una ameba comensal. ¿Qué quiere decir? Que no provoca daño. Lógicamente, no provoca daño mientras el individuo se encuentre con su sistema inmunológico correcto, ya que todo microorganismo, sea comensal, sea simbionte, es decir, que no tenga carácter parasítico, todo organismo va a afectar siempre y cuando el huésped se encuentre débil, con el sistema inmunológico muy debilitado, ¿correcto? Es decir, que hasta una más mínima ameba, una que inocua, inofensiva, puede llegar a afectar, si es que nuestro sistema está muy débil. Importancia médica de los protozoarios. Los protozoarios, dicen, ¿no? Son organismos, eso ya sabemos, son microorganismos heterótrofos unicelulares. Se consideraba antes como animales, ¿no? El primero en observarlo fue Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Por eso es padre de la protozoología. ¿Qué más? Estos son de carácter cosmopolita, ¿no? Tienen una amplia distribución en la naturaleza. ¿Qué más? Dice, existe alta mortalidad y prevalencia asociados al bajo nivel socioeconómico de estas parasitosis. Es decir, que en lugares en lugares así de tercer mundo, como es que se le llama, en lugares muy pobres, como en África, un ejemplo, debido a la carencia socioeconómica, muchas de estas enfermedades pueden llegar a ser letales. De hecho, son letales, ¿no? Y son muy elevados con respecto a estas parasitosis. Por lo que la prevención y la promoción de la salud recobran fundamental importancia en este tratado. Para reconocer estas enfermedades que son producidas por protozoarios en el ser humano, va a ser necesario el conocimiento de los factores de riesgo epidemiológicos, socioeconómicos y culturales. También la distribución geográfica de los parásitos. Es muy importante conocer el ciclo de vida de los parásitos, la distribución geográfica y además los principales modos de presentación clínica, diagnósticos diferenciales y estados de inmunodepresión. Bueno, esto pueden repasarlo ya, ¿no? Está casi todo aquí resumido. Enfermedades producidas por protozoarios. Disentería humana, entamoeba histolítica. Ya hemos explicado, ¿no? Disentería humana. Bueno, en realidad sería disentería amebiana, ¿no? Porque hoy hemos dicho también que hay disentería provocada por bacteria y por ciliado. ¿Qué más? Trofozoito. Trofozoito. Trofozoito es el estado activo del protozoario. En este caso que estamos viendo la Yardia lamblia aquí, como un fantasmita, como una carita, este es su estado de trofozoito, ¿sí? Y el otro su estado más o menos como un modo quiste. No tiene ese nombre, pero es semejante. Malaria o paludismo. La malaria o paludismo es provocada por un protozoario flagelado. Por cierto, la entamoeba histolítica ya hemos visto qué cosa era, una ameba, ¿sí o no? Una ameba. Ahora, la malaria o paludismo es provocada por un flagelado, que es conocido como el Plasmodium. No, perdón, no es un flagelado, es un apicomplexa. Perdón, me he hueveado. Ya, malaria o paludismo por el Plasmodium. ¿A través de qué? De un insecto conocido como el anófeles, este de acá. Hay distintas variedades de anófeles, dependiendo al Plasmodium, también a la especie a la cual va a infectar. La Yardia lamblia, que es la que estamos viendo aquí. Aquí en moradito, esa es la Yardia lamblia y provoca la yardiasis, ¿no? Que presenta cuadros diarreicos muy intensos. Esta yardiasis tiene un tratamiento muy largo, incluso de 6 a 8 meses, para eliminar pues en su totalidad a la yardia. ¿Qué más? Tenemos tripanosoma,
Trypanosoma cruzi. Este sí es un flagelado. Este es un flagelado muy conocido por generar el mal de Chagas o la tripanosomiasis americana. Estos tripanosomas es la imagen que estamos viendo acá de los glóbulos rojos. Este es un frotis de sangre, ¿no? Es un gráfico. Y los tripanosomas tienen ese aspecto que estamos viendo aquí, ¿no? Más o menos como un aspecto ondulado. Esos son los tripanosomas. Infectan a nivel, si hay glóbulos rojos, lógicamente están en la sangre. Afectan a nivel sanguíneo, ¿no? A nivel de los tejidos. Este mal de Chagas, generalmente el punto al que quieren llegar ellos a través de la circulación, pasan por el hígado, etcétera, pero su punto de llegada es, bueno, el punto a donde quieren llegar es al músculo estriado cardíaco. Recordemos, músculo estriado cardíaco, donde van a formar, donde van a retraer la mayor parte de su cuerpo y van a formar un nido de estos organismos que se conoce como nido de Leishmania. El Balantidium coli. Este que era, recordemos, está acá abajo justo la imagen, acá abajito al costado de la Giardia lamblia. Ese es el Balantidium coli y provoca la balantidiasis, ¿no? O disentería balantidiana, que es muy semejante a la disentería. En realidad todas las disenterías consisten en eso, en presentar signos o cuadros diarreicos, pero mucosanguinolentos, es decir, las excretas salen con sangre y moco y presentan dolores, bueno, cólicos, dolores muy intensos. Bien, la imagen de arriba es la entameba, la que está justo por debajo es la representación de una infección por tripanosoma. Abajo justo está el Balantidium. Al lado izquierdo vemos lo que es la Giardia lamblia y en el más izquierdo vemos los trofozoitos pertenecientes a lo que es las distintas especies de Plasmodium. Tenemos por ejemplo Plasmodium falciparum, el Malaria, el Ovale y el Plasmodium vivax. Por eso había dicho, ¿no?, que hay tantas especies que necesitan su propio zancudito. El que transporta el Plasmodium vivax es el Anopheles. ¿Qué más? Virología. Bueno, virología fácil, no es el estudio de los virus, de una manera completa, de una manera concreta. Ya, ¿qué son los virus? Ya habíamos visto un poquito de los virus, ¿no? Y implica un gran avance en la tecnología genética, el estudio de los virus. Es muy importante conocer los virus y también recalcar que no son seres vivos. Al menos no se les considera seres vivos. Aunque hay muchas especulaciones, pues que dicen que pueden incluir nuevas normativas, así como existe la teoría celular, pero romper esa teoría para aplicar a los virus como seres vivos. Sin embargo, son solo comentarios que hay por ahora en la comunidad científica. Resulta que los virus, ¿qué son? Son elementos, son supermoléculas, es decir, son uniones de macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas que lo componen? Tenemos el material genético, que bien puede ser DNA o bien puede ser RNA. No puede tener los dos, recordemos, o bien DNA o bien RNA. Y además tienen una cubierta proteica conocida como la cápside, compuesta por capsómeros. Capsómeros son unas proteínas que están formando la cápside. Hay distintas formas de virus y ya vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, acá abajito hay el corona, ¿no? Este es un virus tipo corona. Estas expansiones que tienen los virus corona son conocidos como, son un tipo de glucoproteínas, ¿no? Son también, aparte de material genético y proteínas, también tienen algunos virus tienen glúcidos, ¿no? Por eso son supermoléculas. Podríamos asemejarlo a organelos. Los organelos y organoides, recordemos que también son supramoléculas. Bien, y estas prolongaciones son conocidos como los peplómeros, ¿sí? Es que un poquito de conocimiento. Generalidades. Los virus dice que, bueno, lógicamente estos son más pequeños que las células eucariotas y procariotas porque entran en el rango de los nanómetros. En general, dice que a diferencia de las células, los virus tienen una estructura más simple. Lógicamente es más simple porque son simplemente moléculas, ¿no? Un conjunto de moléculas agregadas que forman macromoléculas y forman supramoléculas y son estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen movimiento, no cumplen con ninguno de los aspectos que cumple un ser vivo.
es estático, necesita un hospedador, una célula hospedera para poder realizar sus fechorías, ¿no? Su replicación del DNA, etcétera. Debido a esto, los virus son considerados como parásitos netos, son parásitos intracelulares de manera obligatoria. ¿Qué más? No tienen, dice, un sistema metabólico propio. De hecho, no tienen nada propio. Y bueno, lo único propio son sus moléculas, ¿no? Dependen de la célula hospedera para su replicación. Por eso son parásitos intracelulares estrictos, obligados. ¿Qué más? Tienen genomas de ADN o ARN, pero carecen de ribosomas y otros factores necesarios para la traducción de proteínas. Por eso es que necesitan utilizar la maquinaria de la célula que van a infectar y darle la información que ellos tienen, ya sea DNA o RNA, y hacer que la célula trabaje para él, ¿no? Creando, ya que la célula tiene ribosomas, pues hace crear las proteínas que considera necesario el virus para generar más virus, es decir, para la replicación. ¿Qué más? Dependen de la célula hospedera para la producción de proteínas virales. Ya está. Generalidades. Dice que algunos virus bacteriófagos, es decir, son virus que van a infectar bacterias, infectan células procariontes. Ya sabemos que son procariontes, mientras que otros infectan células eucariontes. Bueno, eso es la mayoría. Pero recordemos que los virus no solo infectan al ser humano, afectan animales, afectan plantas. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Y también hay virus que actualmente se ha descubierto que infectan otros virus. Es muy importante. ¿Qué más dice? Algunos virus destruyen a las células, produciendo enfermedades. Es lo que produce la enfermedad, no la ruptura celular. Otros, sin embargo, persisten en estado latente. Ejemplo, el VIH. Es como que un poco más inteligente. Bueno, ¿qué más? Y otros pueden causar, dice, transformación maligna de las células a las que infecta. Hay algunos virus, se dice, que pueden provocar cánceres. Los cánceres sabemos que es un crecimiento anómalo, es como una desconfiguración, es como que en tu cuerpo se desconfigura y te comienza a crecer más un brazo, te comienza a crecer más la cabeza, algo así, tu célula se aloca. No, eso es lo que en sí es un tumor que es un previo al cáncer. Es la alteración celular, es la alteración en una parte del ciclo celular en donde las células no pueden parar de reproducirse. Entonces por eso dicen, ¿no?, que nuevamente esta parte está muy interesante. Dice, otros persisten en estado latente o persistente en la célula infectada. Esto ya nos habíamos dicho, el ejemplo es el VIH. ¿Qué más? Tipo de ácido nucleico. Enfermedades. ARN y ADN. Vamos a ver los tipos de enfermedades que provocan dependiendo del tipo de ácido o material genético que tiene el virus. Tenemos, por ejemplo, el rinovirus, el enterovirus, el poliovirus, el sarampión, la rabia, el VIH y el dengue. Son enfermedades provocadas por ribovirus. Vamos a denominarlos así. A los virus con ARN son ribovirus y a los virus con ADN son desoxirribovirus. Y ya ustedes pueden leer cuáles son las enfermedades que provocan cada uno. ¿Qué más? Virus del papiloma humano en hombres. Bueno, que hay acá unos datos, imágenes. Bueno, esta imagen ustedes la pueden estudiar, ¿no? Son pequeñas pápulas que genera el VPH en los hombres. Sin embargo, sabemos que si este virus del papiloma humano, que es el responsable de causar casi el 80% de los cánceres de cuello uterino, hablamos a nivel de Perú, resulta que el que lo porta es el varón a nivel de su tracto génito urinario. Entonces lo porta, pero es asintomático. Es decir, no le afecta a él y únicamente cuando tiene relaciones a las mujeres a la que le pasa toda la afección, ¿no? Nuevamente es el primer causante del cáncer del cuello uterino o cervix. Y estas son pequeños signos que muestran cuando y estas pápulas que vemos aquí son, pues, cuando hay contacto directo con la mucosa.
Bueno, pasemos. Diferencia entre hepatitis A y hepatitis B. Vamos a ver la diferencia entre estas hepatitis. Uno de los signos más característicos es la ictericia, sabemos, ¿no? Hepatitis A dice que es causado por el virus A. Es el tipo más común de hepatitis. A diferencia de la hepatitis B, dice que la hepatitis B se encuentra en la sangre y en los fluidos corporales. Bueno, esto vamos a hacerle una lectura nada más, porque igual ustedes pueden leerlo mientras están en el baño, no sé. Diferencias entre hepatitis A y hepatitis B. La hepatitis A es causada por el virus A. ¿Qué más? Seguimos en hepatitis A. Es el tipo más común de hepatitis. Bueno, es el más inofensivo, por así decirlo. Se contagia por vía oral a través de la ingesta de agua o de alimentos frescos contaminados o heces que contengan el virus, y se encuentra en las heces fecales de las personas que son afectadas. Con respecto a la hepatitis B, dice que se encuentra en la sangre y en los fluidos corporales, por lo cual en una relación sexual es la más probable de ser transmitida. Se transmite por vía sexual, precisamente, perinatal o parenteral. Bueno, parenteral es cuando, digamos, en el hospital hay los inyectables, ¿no? Generalmente se utiliza en un paciente enfermo y se vuelve a reutilizar. Puede producir afectación crónica. Con respecto a la hepatitis B, esto modifica ya tu material genético, es decir, lo vas a tener de por vida. Y además el virus de la hepatitis B se disemina a través de las relaciones sexuales sin protección. El uso compartido de jeringas, bueno, en los heroinómanos más que todo, y elementos de aseo personal como cuchillas de afeitar y cepillos de dientes. ¿Por qué serían cepillos de dientes? A ver. Nada. ¿Por qué? Porque es una secreción. Porque es una secreción. Exacto, porque habíamos dicho que la hepatitis B está en donde, en la sangre y en los fluidos corporales. ¿Qué más? Coronavirus. Bueno, coronavirus ya no hay nada que decir, creo, del coronavirus, que es un virus que lamentablemente nos ha cagado, nos ha afectado y no pensábamos que iba a ser tan largo. Qué lindo. Esto va a salir bien. Que va, pero bueno, en serio, no se creyó que iba a ser tan grave esta pandemia, pero ya lamentablemente es una pandemia ya. Bueno, entonces lo único que queda es ya mencionar pues unas medidas de prevención aquí que nos deja el slide. Lavado de manos, creo que es una de las más importantes medidas de prevención. Al principio tenía entendido que los barbijos no eran tan necesarios. De hecho, creo que están súper valorados en la actualidad. ¿Por qué? No voy a decir nada bobo, pero resulta que estudios demuestran que en realidad las personas que presentan sintomatología o que creen que pueden estar con el virus son las únicas que deberían utilizar esto, y no todo el mundo, ¿no? Porque en realidad, si nos percatamos, al estar constantemente con el barbijo, ¿qué pasa cuando nosotros exhalamos? ¿Qué exhalamos nosotros? Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y el barbijo no permite que ese dióxido salga, entonces volvemos a respirar el mismo dióxido de carbono. ¿Y qué pasa si hay dióxido de carbono en el cerebro? Lógicamente, ¿no? Las células neuronales o nerviosas, pues se afectan. Por eso el lavado de manos era, creo que lo más preventivo. Bueno, evitar tocarse mucosas más que todo. Ante una persona infectada dice mantener una distancia de 2 metros. Eso está en los protocolos que ya han pegado en todos lados. En todos lados han pegado eso. ¿Qué más? Toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo en su defecto. Así como los pacientes tebecianos, se les recomienda toser en la parte del codo, ¿no? Cuando van a toser, taparse, generalmente evitar que salgan esas gotitas que contienen la bacteria, o en este caso el virus, ¿no? Son unas gotitas conocidas como, bueno, hay dos tipos de gotitas, ¿no? Unas que son particuladas y otras que son las de flush. ¿Cuáles son más peligrosas? Las particuladas, porque son más pequeñitas.
Vamos a dejar acá en la imagen la diferencia, ¿no? Esta es la de flush y estas son las que están ya más particuladas. Ambas son gotas de saliva, lógicamente. ¿Qué más? Diagnóstico viral. ¿Qué es diagnóstico? Diagnóstico es evaluar algo, ¿no? Es determinar algo. Presencia del virus. En primera instancia dice, ¿no? Aislamiento viral. Eso es ya cuando se ha diagnosticado, ¿no? Presencia. Aislamiento viral. La detección, ¿a través de qué? De proteínas, anticuerpos virales, ácidos nucleicos, ahí está ADN, ARN, bueno, ARN mejor dicho, y la observación directa de partículas virales. Con eso es que se detecta la presencia de virus, con esos 3 factores. Por eso es el diagnóstico, ¿no? Establecer si es que está o no. ¿Qué más? Nuevamente, aislamiento viral, detección, observación directa. Respuesta del huésped. Inmunoglobulina. Bueno, esto lo pueden estudiar ustedes en su casita. No hay nada que explicar tanto acá. Bueno, hemos finiquitado con esto, con la clase del día de today. Bueno, hemos terminado con lo que era microbiología, la parte de generalidades más que todo, porque no hemos ahondado tanto que digamos.